Cuando pensamos en política exterior, siempre vemos a Rusia como una potencia colosal, la cual está siempre lista para expandirse y dominar Europa. Y desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la Guerra Fría, siempre se vio a Rusia con miedo desde Occidente, en especial las personas que viven en la Unión Europea. Pero nada está más alejado de la verdad, la cual es que Rusia es una potencia en decadencia. Anteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, Rusia poseía la indiscutible posición de superpotencia en el mundo. Dominaba gran parte de Asia, Europa y África. Y es por este mismo periodo que tendemos a pensar y tener en la mente a Rusia como una gran potencia, especialmente con la mala reputación y poder que ha ejercido Putin al exterior. Pero antes de analizar el poder que tiene Rusia como potencia, tenemos que ver qué hace un país que se considera superpotencia o potencia. Para esto tenemos 4 puntos principales. Número 1, y en mi opinión el más importante, su economía. Este es el pilar de toda potencia mundial, ya que al tener una fuerte economía el país puede prosperar y financiar todos sus aspectos de crecimiento. Además, esto garantiza la influencia sobre otros países, ya que al tener una gran economía, estos mismos querrán aliarse contigo para crecer y prosperar, con esto incrementando tu poder como potencia. Como segundo punto está el poder militar. Este punto es el segundo más importante, ya que al tener una gran presencia militar en el mundo, la potencia puede controlar y mantener sus rutas de comercio, ejercer poder en su territorio y en el exterior, y disuadir a las potencias rivales. El tercer punto es la política. Con esto nos referimos a el control que tiene la potencia de su propio territorio, pero más importante, sus alianzas económicas y militares con otros países, además de su capacidad de influir en las decisiones políticas de otros estados. Como cuarto y último punto está la influencia cultural. Esta tiende a ser muy ignorada en general, pero la cultura es muy importante para la supervivencia de una potencia. Como ejemplo tenemos al Imperio Austrohúngaro, que por falta de esta cayó en el olvido. El tener una gran influencia cultural significa tener un pueblo unificado y con sentido de pertenencia. Un punto importantísimo es el idioma, y también cómo te relacionan los otros países en el extranjero. Si existe un sentimiento de similitud, es más probable que exista una mayor cooperación, tanto económica como militar. Rusia posee una de las peores economías en Europa. El Producto Interno Bruto de Rusia, o PIB, es de 1.67 billones, o traducido en inglés 1.67 trillones, lo que es un porcentaje de 1.81% del PIB mundial, algo muy bajo, comparado con el 16.82% de China o el 24.13% de Estados Unidos. Pero esto no es lo que hace a la economía rusa una de las peores de Europa, sino la terrible dependencia que tiene la economía al gas natural y el petróleo, dependiendo incluso hasta 38.9%, algo que Putin no ha querido resolver, ya que la dependencia aumentó un 4.6% en el periodo entre 2010 y 2018. Esto es terrible para Rusia, porque cuando tu economía depende tanto de una materia prima y el precio baja, tu economía cae. Además, si otras potencias restringen o dejan de comerciar esa materia prima contigo, tu economía también cae, por lo que te tienen controlado. Y esto mismo fue lo que le sucedió a Rusia cuando en 2014 anexó a Crimea, y se le implementaron sanciones económicas, las cuales afectaron enormemente a su economía. Un punto preocupante de la economía rusa es su población. Actualmente Rusia se encuentra en una caída demográfica, ya que la natalidad se ha reducido. Esto lo demuestra con la pérdida de más de 5 millones de habitantes que tuvo Rusia desde que cayó la Unión Soviética. Y estimaciones aseguran que pese a la inmigración que Rusia puede vivir en los próximos años, la población seguirá en números rojos, por lo que poco a poco la población envejece más y decrece. Esto es un serio problema, ya que la población económicamente activa y productiva se reduce, lo que provoca que la economía crezca menos y el número de jubilados aumente, lo que supone una catástrofe económica. Y como último punto, la moneda. El rublo, en pocas palabras, es una moneda muy débil. En el comercio exterior tiene el puesto número 17 de monedas más usadas, por debajo del peso mexicano, y su inflación en los últimos años ha sido desastrosa. Como ejemplo, un rublo de 1993 equivale a 1.532 rublos hoy en día. Dichos estos datos, y por la extensa dependencia en gas natural, petróleo y el comercio con la Unión Europea, además de su falta de inversión extranjera, en mi opinión, económicamente le daría a Rusia una puntuación de 6.5 sobre 10. Dentro de los 4 puntos, el poder militar es donde mejor se encuentra Rusia, y mucho se debe a la herencia dejada por la Unión Soviética.
Actualmente Rusia sigue siendo considerada como la segunda potencia militar del mundo, según el índice Global Firepower, pero no por mucho tiempo. El principal problema que tienen las Fuerzas Armadas de Rusia son sus equipos obsoletos y su falta de presupuesto, ya que actualmente Rusia se encuentra en la 8ª posición de presupuesto militar ante otras naciones, por debajo de Estados Unidos, China, Arabia Saudita, India, Reino Unido, Alemania y Japón. Este es un grave problema para Rusia, ya que mucho de su equipo militar es obsoleto ante el de sus adversarios. Como ejemplo tenemos al único portaaviones ruso, el almirante Kuznetsov, el cual por falta de mantenimiento y mala planeación recibió daños y estaba siendo reparado. Pero el único dique flotante con capacidad para reparar el portaaviones en Rusia se hundió mientras lo reparaba, por lo que el gobierno ruso se encuentra discutiendo por dar como perdido al navío, el cual, recuerdo, es el único portaaviones que tiene el país. Otro ejemplo son el regreso a servicio de más de 3.000 tanques T-80, que previamente habían sido dados de baja de servicio activo, por ser modelos obsoletos. Y aunque Rusia posee la mayor cantidad de tanques en el mundo, incluso con modelos modernos como lo son el T-90 y Armata, la situación de la mayoría de sus modelos es precaria. Y como último punto está la influencia militar en el extranjero. Esto es lo que te define como potencia, ya que si un país no puede influir con su ejército en el extranjero, no es una potencia. Rusia tiene 10 bases militares en el extranjero, comparadas con las casi 800 bases militares de Estados Unidos alrededor del mundo. De estas bases rusas, 5 se encuentran en países exsoviéticos, 3 en estados no reconocidos y solo 2 en países exteriores a la influencia soviética, siendo Siria y Vietnam. En este caso, Rusia no ha podido influir fuera de su territorio de manera definitiva. Su influencia no pasa de su mayoría de estados exsoviéticos, de los cuales la mayoría se encuentra en Asia, ya que Rusia cada vez pierde más poder en dichos países ubicados en Europa. Como clara falla tenemos a Lituania, Estonia y Letonia, que son parte de la OTAN, permitiendo a la OTAN tener bases militares en la frontera con Rusia. O el caso de Moldovia, Ucrania y más recientemente Bielorrusia, que cada vez se acercan más a Europa. Pese a estas desventajas y la poca inversión prevista a futuro, actualmente calificaría en mi opinión este aspecto de Rusia como un 9 sobre 10, ya que sigue siendo la segunda potencia militar y la primera nuclear. Добрый день, уважаемые коллеги. Начать хотел бы с той ситуации, которая сложилась вокруг. En política interior, Rusia posee la misma ventaja que China, y es que el gobierno tiene un control total dentro del territorio, a diferencia de Estados Unidos, el cual es un país muy dividido políticamente. Rusia, al ser un estado más autoritario, tiene más posibilidad de acción, ya que no tiene una posición política fuerte, y la población tiene una alta aprobación del gobierno de Putin. Su principal desventaja es la política exterior. Desde que inició Putin en la presidencia, su principal objetivo entre 2000 y 2008 fue imponer su influencia en las exrepúblicas soviéticas, interviniendo en Moldavia, Ucrania, Georgia y realizando boicots comerciales a Estonia, Lituania, Georgia y Polonia, consiguiendo con éxito establecer su control en el Cáucaso. Desde el 2012 al presente, Putin ha tomado una política exterior más agresiva, en base a sus éxitos en su pasado periodo de mandato. Y es en este momento donde la política exterior rusa comienza a tornarse más complicada. En 2014, Putin anexa en contra de la OTAN la península de Crimea, que era parte de Ucrania, y pese a que la mayor parte de la población de esta península está a favor de unirse a Rusia, esto no es visto con buenos ojos por Estados Unidos y sus aliados, que incrementaron su presencia militar en el Mar Negro y en los países de la OTAN cercanos a sus fronteras. Y como estrategia para someter a Putin, establecen fuertes sanciones económicas, las cuales junto con la caída del precio del petróleo, afectaron fuertemente a la economía rusa, la cual en solo los primeros 3 años de dichas sanciones ha perdido más de 55.000 millones de dólares. A esto se le suma la intervención militar en Siria, el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, el asesinato del espía Sergei Skripal, y el apoyo militar a las repúblicas autoproclamadas de Abjasia, Transnistria y Osetia del Sur, alejando a Rusia cada vez más de Estados Unidos y en especial de Europa, de la cual su economía depende en su mayoría, y perdiendo a su vez apoyo político del exterior. En política militar, Rusia solo tiene un tratado de defensa mutua con la Organización de Seguridad Colectiva, junto con Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, los cuales son países con muy poco poder militar. Esta organización es dramáticamente inferior en todos los aspectos a la OTAN, y no tiene mucho peso político en el mundo, y Rusia ha fallado en establecer lazos políticos de defensa y cooperación económica con China e India, por lo que actualmente Rusia tiene muy poco peso político en el mundo.
Debido a estas faltas de apoyo político, pero también considerando que Rusia sigue en gran control de muchas de las ex repúblicas soviéticas, en mi opinión calificaría este aspecto de Rusia con un 7 sobre 10. En esta posición, Rusia se encuentra en las dos caras de la moneda. Por una parte teniendo una fuerte influencia en gran parte de Asia y Europa del Este, siendo su principal ventaja la unión cultural que tiene internamente, pero también siendo un país mal visto por Occidente, aunque no vamos a mentir, con cierto respeto. Según el ranking de influencia cultural sacado por la Universidad de Pensilvania, Rusia se encuentra en el lugar número 28. Aunque su influencia en los países exsoviéticos es muy considerable, también tenemos que analizar el idioma. El ruso es hablado por más de 278 millones de personas en el mundo, siendo hablado en 4 países como primera lengua, 2 de manera cooficial, 2 como lengua interétnica y 15 países con presencia fuerte del idioma. Pero pese a que el idioma sea muy difundido, muchas de las ex repúblicas soviéticas, en especial las europeas, se sienten más identificadas con Europa y Occidente, con poblaciones que incluso llegan a rechazar la cultura rusa. Y aunque Putin ha intentado cambiar esto, un ejemplo la cadena de noticias RT, no ha podido cambiar la opinión de la población europea, que sigue considerando Rusia como una amenaza, más que un aliado. Esto se debe a que existen muchas diferencias culturales con toda Europa, marcadas principalmente por el aislamiento que tuvo la Unión Soviética del mundo, pero también de manera religiosa, ya que la Iglesia Ortodoxa rusa no se ha podido expandir efectivamente fuera del país, teniendo muy pocos seguidores en el extranjero. Culturalmente Rusia está muy bien establecida dentro de las repúblicas exsoviéticas, y tiene un idioma muy presente en el mundo, pero ha fallado en establecer una influencia cultural fuerte en el extranjero. Y con los problemas ya antes mencionados, en mi opinión, calificaría este aspecto con un 7 sobre 10. Por estas tantas razones, en mi opinión, Rusia es una potencia sobrevalorada, la cual creo que es una opinión bien fundamentada, en especial con la creencia popular de que Rusia es una gran potencia mundial, que viene un poco de la nostalgia de lo que llegó a ser la Unión Soviética. Bueno, si te gustó el video, suscríbete, haré más videos de política en el futuro. Si estás en desacuerdo conmigo, te invito a comentar tus razones en los comentarios y así abrir un debate. Y si tienes alguna sugerencia, házmelo saber también por los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.